11:44. Continuamos con noticias Globovisión internacionales. Como lo dijimos en la parte anterior, nos acompaña Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto como siempre. Nacho, hemos visto lo que sucedió este fin de semana en Medio Oriente. Se esperaba la respuesta de Israel a Irán. Ha dicho Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, que el ataque fue preciso y potente. ¿Qué tan así fue? En realidad fue preciso, pero está lejos de ser potente si tenemos en cuenta que la capacidad de destrucción del Estado de Israel es mucho mayor. Da toda la impresión que se atacaron una serie de objetivos, 20 en total, muchos de los cuales son la parte exterior de instalaciones subterráneas que tiene Irán para la fabricación de misiles. Es cierto que, por ejemplo, se han alcanzado mezcladoras de combustibles para los misiles balísticos, pero en la mayor parte de los ataques se eliminaron defensas aéreas, con lo cual más parece una advertencia muy severa, demostrando que se puede llegar a a esas instalaciones, y también una invitación a desescalar un conflicto que se está escapando de las manos de todos. Ahora, ¿qué nos dice esto de la seguridad de Irán y a su vez Irán? Hemos visto las primeras respuestas, las primeras reacciones en el que busca de alguna manera minimizarlo, pero también está diciendo que podría responder. ¿Hasta qué punto Irán lo va a hacer? Entendiendo que por un lado tenemos Occidente diciendo que ya Israel se defendió, estaba en su derecho, pero ahora Irán, ¿hasta qué punto podría o no responder? Incluso diciendo que no busca una guerra con Israel. Irán tiene una enorme capacidad todavía disponible de misiles balísticos. De los 2.400 que tenía disponibles, ha gastado 200, es una fracción mínima, y todavía no ha hecho un ataque masivo con lo que podría causar más daño, que es lanzando una cantidad mayor y al mismo tiempo saturando las defensas de Israel con ataques de sus proxies. Entiendas esto como los remanentes de Hamas o de la Yihad Islámica, los disponibles en Hezbollah y los que tienen los hutíes, más las fuerzas iraquíes que le responden. Es decir, los dos bandos tienen todavía intacta una capacidad de daño inmensa, pero lo que pareciera ser es que están prefiriendo dirimir la disputa a través de Hamas en Gaza y de Hezbollah en el sur del Líbano. Se están pegando indirectamente, pero pareciera ser que al menos por las señales que tenemos hasta ahora, están evitando una confrontación directa y total que sería ruinosa para ambos estados. Ahora, por ejemplo, la BBC titula, después de lo que sucedió, lo siguiente: la difícil decisión de Irán tras los ataques de Israel, parecer débil o escalar en el conflicto. Entendiendo que, por supuesto, tiene a Hamas o Hezbollah, por ejemplo, en medio de lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero igual la imagen de Irán, ¿qué va a pasar ahora? Lo que sucede es que, claro, Irán enrola a los miembros de sus proxies a través de dos promesas. La primera es de victoria y la segunda es de protección. A partir de la destrucción de Hamas en Gaza y de los ataques a Hezbollah, particularmente al haber eliminado las cúpulas de las dos organizaciones, la idea de una protección está lejana y la idea de una victoria aún más, porque queda claro que cualquiera de los objetivos, particularmente el de acabar con el Estado de Israel, está cada vez más lejos, porque Israel tiene una capacidad de respuesta y un respaldo de Estados Unidos que hace que esa tarea sea casi posible. Es decir, Irán tiene que responder, pero la pregunta es cómo lo hará, sabiendo que cualquier respuesta puede ser traer una represalia aún peor que el daño que podría causar. ¿Cómo es posible que este conflicto pueda llegar a una desescalada, a una tregua, algún tipo de acuerdo, cuando hemos visto que alguna acción lleva a una amenaza, a una respuesta, esa respuesta entonces tiene otra respuesta? Entonces, ¿hasta qué punto esto llega? La respuesta es política. Los conflictos, las guerras son otra forma de hacer política, o si se quiere, el abandono de la política. Hay un antecedente que sirve para responder esa pregunta. Durante décadas, la OLP de Yasser Arafat estuvo enfrentada con Israel hasta que los acuerdos de Camp David permitieron que ambos lados
llegaran a un acuerdo de paz. Siempre la política es la salida, pero las escaladas es justamente la negación de la política y por ahora ninguno de los dos bandos parece dispuesto a reconocer siquiera la existencia o el derecho a existencia del otro y está cerrado el camino. Por eso, y hay un dato más, un, un paso necesario para que haya una salida política es que Hamás, o sea, Irán devuelva los 101 rehenes o los que quedan vivos. Todavía Irán no quiere dar ese paso e Israel no va a dar otro sin que aparezcan por lo menos los restantes cautivos que tiene Hamás desde hace más de un año. Nacho, pero parece que la historia no los dice con respecto a lo que usted menciona, la política, también el tema de la diplomacia, en el que no han logrado distintos acuerdos, la paz, porque el conflicto data de hace muchísimos años, incluso podríamos decir siglos, y entonces vemos además cómo parece buscar una respuesta a través de la violencia. A través del humo, de la pólvora, hay algo que quizás es importante resaltar. Ya sea Estados Unidos o Europa, China o Rusia, curiosamente enfrentados en todos los escenarios coinciden en un punto, y es que el paso necesario para poder salir de esta escalada es que exista un Estado palestino. ¿Qué es lo que sucede? Irán no está permitiendo que exista ese Estado porque él prefiere a sus proxies. Israel, por una ley de julio de este año, no acepta negociaciones que impliquen la existencia de un Estado palestino. Es decir, el mundo sabe que la salida es construir un espacio para los palestinos, pero ninguno de los actores implicados lo quiere. Así que la salida está. Lo que sucede es que la ceguera de la guerra por ahora no lo permite. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos. Bueno, más adelante lo invitaremos nuevamente para ver este escenario de cara a lo que podría ser un cambio en la Casa Blanca, por ejemplo. Ya queda menos de una semana para esas presidenciales. Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos a la próxima. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.